Les presento a mis compañeros Javier Ortega y David Llanes, que les van a presentar la nueva ley del impuesto de sociedades vigente a partir del 1 de 2015 y donde queremos hacerle, repito, especial incisión a aquellos aspectos en los que afectan a vuestro sector. La realidad es que la ley es heredera en gran medida de la anterior, mantiene el esquema básico de liquidación del impuesto partiendo del resultado contable con los ajustes para determinar la base imponible, deducciones y posteriormente la cuota a ingresar, pero hay bastantes modificaciones. Sin embargo, pues lo dicho, vamos a intentar ir a lo fundamental. No vamos a tratarlo todo. Si alguien en el coloquio tiene alguna duda concreta sobre algo que no hayamos tratado, pues no tiene más que comentarlo y en la medida de nuestras posibilidades intentaremos darle respuesta. En primer lugar, esto evidentemente no es específico del sector industrial, pero le afecta, en la medida que afecta a todas las empresas de nuestro país. Se define por primera vez el concepto de actividad económica, lo cual no es gran novedad más allá de la definición, porque hay una definición comúnmente aceptada que la teníamos en la ley del IRPF. Pero bueno, es de agradecer que se define por primera vez y la definición es la clásica, la ordenación por cuenta propia de factores, medio de producción y recursos humanos materiales, uno de ellos con la finalidad de intervenir en la producción de bienes o servicios. Si hay modificaciones importantes en la actividad de arrendamiento de inmuebles, que hombre, siempre al final es una canalización del ahorro del empresario y también del empresario industrial. Hasta ahora la actividad de arrendamiento de inmuebles, para que fuera actividad económica, requería un empleado y un local para la gestión de la actividad. Esto es un tema bastante polémico a nivel... Perdón, me puedo acercar yo más al micro, pero el micro no me lo puedo acercar más. ¿Así? ¿Mejor? Vale. Pues lo dicho, en la actividad de arrendamiento de inmuebles se requería empleado y local para la gestión de la actividad. Esto es un tema bastante polémico en la medida en que la Administración discutía cuando se cumplía el requisito del empleado, si el empleado era suficiente, más bien suficiente no, necesario o no para la gestión de la actividad, porque lo cierto y verdad es que bueno, pues, había cierto abuso y había quien tenía 4 inmuebles o 3 y tenía un empleado, y con eso pretendía defender que tenía una actividad económica y Hacienda pues consideraba lo contrario. Esto generaba bastante inseguridad jurídica porque el umbral a partir del cual la actividad de arrendamiento de inmuebles se considera económica o no, pues ¿dónde está? ¿Está en 8 inmuebles? ¿Está en 10? ¿Está en 14? ¿O está en 33? Dependía mucho del inspector y en definitiva era un arma muchas veces de Hacienda en el propio procedimiento inspector. La nueva legislación mantiene el requisito del empleado, intenta aclararlo un poco porque utiliza la expresión únicamente, aunque tampoco es del todo claro. Yo creo que Hacienda va a poder seguir discutiendo el tema de si es necesario o no para la actividad, porque realmente eso es que más bien va incardinado en una idea de simulación negocial. Vamos, sería algo así como que el empleado realmente, tú estás simulando parte de la dedicación de ese empleado, de la jornada. Pero lo que sí que se elimina es el requisito del local. Este era un requisito que no tenía ningún sentido, o tenía poco sentido ya, en un mundo como el actual, donde muchísimas transacciones se hacen por Internet y especialmente todo lo relativo a la gestión de arrendamiento, en gran medida, se hace a través de la red. Pues bien, se elimina ese requisito y otra ventaja importante es que el requisito del empleado se puede cumplir en cualquier sociedad del grupo. Entendido por grupo del artículo 42 del Código de Comercio, donde hay una sociedad dominante que tiene al menos el 50% de las participadas directas o indirectamente. Ahora podemos tener el empleado en una sociedad del grupo, que por ejemplo haya 2 inmuebles, y luego en otra sociedad del grupo, que por lo que sea fue la que generó unos beneficios y adquirió unos inmuebles, también valdría ese empleado para las 2. Esto es un tema bastante importante. Por otro lado, se define, volvemos al concepto de sociedad patrimonial, en el concepto de actividad económica. Esto es un concepto que se había eliminado de la legislación del impuesto de sociedades, que sin embargo se mantenía y tenía bastante importancia, importante para la planificación de la actividad empresarial o de la fiscalidad del empresario, tenía bastante importancia en el impuesto del patrimonio y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero en el ámbito del impuesto de sociedades se había eliminado. Esto eran las que antes eran las sociedades transparentes, que luego se llamaron patrimoniales, desaparecieron y ahora volvemos a las sociedades patrimoniales. Son sociedades patrimoniales aquellas en las que más de la mitad del activo no está afecto a actividades económicas, ¿vale? Para definir, la ley regula cómo se define esto.
Aquí hay variaciones y además una cosa que va a complicar un poco la gestión, o bueno, el asesoramiento quizás, la definición de sociedad patrimonial, que siempre iba de la mano antes, la del impuesto al patrimonio, que afectaba a su vez al impuesto de sucesión y donaciones, iba de la mano con la del impuesto de sociedades, ahora es diferente, hay ligeras diferencias, ¿vale? Muy importante el tema del 5%. Cuando tenemos grupos empresariales y tenemos participaciones en sociedades, es muy importante que intentemos tener siempre un 5%. Lo analizaremos posteriormente con motivo, cuando analicemos un poco la nueva exención para corregir la doble imposición. Pero, en definitiva, es algo que tienen que tener muy, muy en cuenta. Para determinar si una sociedad es o no patrimonial dentro de un grupo, esto es importante también, se mira sociedad por sociedad, no a nivel de grupo. Solo se mira a nivel de grupo la cabecera del grupo. La cabecera, si es patrimonial o no, viendo todo el balance consolidado del grupo. Pero las sociedades individuales del grupo tienen que mirar su balance concreto para ver si son o no patrimoniales. Y es importante, como primera conclusión, no interesa tener sociedades patrimoniales, especialmente porque lo veremos cuando analicemos la exención por la deducción, la exención para corregir la doble imposición, porque cuando se venden sociedades a partir de ahora no se tributa en modo alguno. Hasta ahora se tributaba por las plusvalías tácitas, lo explicaré un poquito más adelante. Y a partir de ahora no se tributa, pero si es sociedad patrimonial sí, ¿vale? Con lo cual yo creo que merece la pena darle una vuelta a las estructuras empresariales de los grandes grupos, industriales o no, pero desde luego los industriales también, para buscar estructuras tipo Peine en el que podamos tener una holding arriba y las unidades productivas o aquello, intentar separar por sociedades aquello que sea susceptible de venta o de negociación en un momento dado, porque va a ser muy interesante poder transmitir la sociedad completa sin tributación de ningún tipo. Otra conclusión también a este respecto es que nos va a interesar tener sociedades patrimoniales mixtas, por decirlo así, que serían sociedades que son patrimoniales, pero que además desarrollan una actividad económica. Seguramente va a ser mejor separar. Si queremos tener una sociedad patrimonial, que sea íntegramente patrimonial, y donde tengamos actividades económicas, procuremos que esas sociedades no sean patrimoniales, por lo ya dicho de la venta. Uno de los pilares de la reforma ha sido que se produce un ensanchamiento de la base imponible. En el impuesto sobre sociedades, como saben, partimos del resultado contable y como consecuencia de la variación o de los criterios distintos que hay en sociedades y en el resultado contable, se hacen determinados ajustes por las normas de valoración, por la valoración de los elementos patrimoniales o por las reglas de imputación. Pues esta es una de las incidencias de la reforma fiscal. Es verdad que hay una disminución de tipos, como veremos más adelante, pero la base imponible que es objeto de tributación se ensancha. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La primera cuestión, y sí que creo que es una cuestión que afecta al sector industrial principalmente, es que se han modificado las tablas de amortización. Hasta la fecha teníamos infinidad de tablas de amortización que se dividían por sectores y a su vez por subsectores, lo cual al final hacía unos 646 elementos amortizables, una auténtica barbaridad. El legislador lo simplifica mucho y esto es una medida positiva porque yo entiendo que todo lo que sea simplificar al final favorece y lo deja en una tabla, simplemente una con 33 elementos amortizables. Por tanto, nos toca revisar los coeficientes de amortización contable que tenemos en nuestras empresas y ver si coinciden o no con esta nueva tabla de amortización. En principio, esta tabla de amortización es casi igual a la última que teníamos antes, que se denominaba de elementos comunes, y la mayoría de las empresas venían aplicando esta, con lo que no debe de haber muchas divergencias. Si hay diferencias, ¿cuál es el efecto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que determinar el valor neto fiscal, es decir, el coste de adquisición menos las amortizaciones que nos hemos deducido en los últimos años, y estos nuevos coeficientes de amortización los aplicamos sobre este valor neto fiscal y no sobre el valor de adquisición, que es lo que veníamos haciendo hasta la fecha. También puede pasar, y esto sí que no es una novedad, porque esto es una cuestión que ya venía de antes también, que analicemos nuestra industria y veamos de que en función de la utilización de nuestra maquinaria, en realidad estos nuevos coeficientes de amortización no se adecúan para nada a lo que es la vida útil de esa maquinaria en nuestra industria. Aquí lo que podemos solicitar es un traje a medida de la Administración, lo denominado un plan de amortización, que tiene su desarrollo reglamentario, se tiene que solicitar y, por supuesto, se tiene que justificar. Pero en principio, si ya se hace con sentido común y se siguen todos los requisitos y se explica bien, la Administración debería o debe de aceptarlo.
Otra regla positiva con las amortizaciones es que se generaliza la libertad de amortización para elementos de escaso valor. Esto solo era de aplicación antes para las pymes. Recuerden que pymes en el impuesto sobre sociedades son entidades que en el ejercicio anterior tenían un importe neto de la cifra de negocio inferior a 10 millones. Y este sistema que antes solo existía para estas entidades ahora se generaliza para cualquier empresa con independencia de su tamaño y de su volumen de ingresos. ¿Dónde se establecen los límites? Pues activos de escaso valor son aquellos inferiores a 300 euros y podremos amortizarlos todos con el límite de 25.000 euros al año. Una medida que han de tener presente, y aquí sería para aquellas empresas que no tuviesen la consideración de entidades de reducida dimensión, es que durante los ejercicios 2013 y 2014 la amortización contable que era fiscalmente deducible era solo el 70%. Había un 30% que el legislador limitó para estos ejercicios de deducibilidad. ¿Qué se hacía con esos 30% del año 2013 y 2014? Se unían y se amortizaban linealmente durante 10 años a partir del ejercicio 2015. Por lo tanto, tengan presente que ya en el ejercicio 2015 esos ajustes positivos y esos gastos por amortización que no nos pudimos deducir en 13 y 14 revierten a nuestro favor. Hay un problema, y es que cuando realizamos los ajustes positivos el tipo impositivo era el 30, y ahora cuando vamos a realizar los ajustes negativos el tipo impositivo es del 28 en 2015 y del 25 en 2016. Eso al final, como consecuencia del cambio del tipo impositivo, genera un problema, ¿vale?, para el contribuyente, porque el efecto positivo fue al 30 y ahora el negativo es al 28 o al 25. Bueno, el legislador se dio cuenta de esto y lo que hizo fue establecer una deducción por el diferencial de los tipos de impositivos, con lo que hay que recordar es que en estos ejercicios hay que aplicar esta deducción para no vernos perjudicados. Otra medida importante, y esta sí que no tiene tanto carácter positivo, es que se eliminan la posibilidad de deducir el gasto por deterioro de inmovilizado material intangible, inversiones inmobiliarias y valores representativos de deuda. Aquí lo que se ha adecuado es la situación que ya existía en el ejercicio 2013 para el deterioro sobre participaciones. Ya a partir del ejercicio 2013, si nosotros tenemos una filial que perdía valor y deteriorábamos contablemente esa participación, el gasto no era fiscalmente deducible y el legislador adecúa esta situación al inmovilizado material intangible, inversiones inmobiliarias y valores representativos de deuda. Eso significa de que si en el activo de nuestras empresas tenemos maquinaria, tenemos naves industriales o tenemos cualquier clase de activo afecto a nuestra actividad que ha perdido valor y que no lo hemos deteriorado, a partir del ejercicio 2015 el gasto que contabilicemos no va a ser fiscalmente deducible. ¿Cuándo nos vamos a poder deducir esa pérdida? Imagínense que tenemos una nave o tenemos un conjunto de naves industriales donde desarrollamos la actividad o que las tenemos en arrendamiento y que han perdido 1 millón de euros. En el ejercicio 2014, ese 1 millón de euros, si lo tenemos contabilizado y cumplimos con el resto de requisitos, nos lo podríamos deducir en el impuesto sobre sociedades. En el ejercicio 2015 ya no. ¿Cuándo me voy a poder deducir ese 1 millón? Cuando venda las naves, en ese momento me imputo la pérdida, o en el caso de que sean amortizables, como sería este caso, lo que tenemos que hacer es aplicar el coeficiente de amortización sobre ese deterioro que no es fiscalmente deducible. En el ejemplo que les pongo del 1 millón de euros, en el ejercicio 2015 yo haría un ajuste positivo por 1 millón, pero a la misma vez haría un ajuste negativo si yo aplico un coeficiente de amortización del 3% de 30.000 euros, es decir, 30.000 euros de ese millón, y así hasta el momento en el que yo termine por vender. Otras medidas, y que ya van muy de refilón, que no creo que afecten tanto, es que se flexibiliza la aplicación del deterioro del fondo de comercio y se eliminan los coeficientes de corrección monetaria, que son aquellos coeficientes que se aplicaban cuando transmitíamos inmuebles. Y lo que intentaban era que el coste de adquisición se viese incrementado por el efecto de la inflación desde cuando lo adquirí. Ello al final lo que suponía es que tributaba menos. En lo que respecta a las reglas de imputación, 2 medidas. La primera de ellas, las operaciones a plazo. En el impuesto sobre sociedades se declara todo en función del criterio del devengo, es decir, cuando yo realizo la operación, con independencia de cuando lo cobre, salvo que yo opte por operaciones a plazo, que son aquellas en las que yo cobro a más de un año. Si yo hago una operación hoy y la cobro a 1 año y 6 meses, en lugar de poder imputarme la renta positiva hoy, que es cuando se devenga, voy a poder imputar esa renta positiva cuando la cobre dentro de 1 año y 6 meses. ¿Cuál es la modificación? Antes solo se permitía esto para ventas y ejecuciones de obra, y ahora se va a permitir para cualquier clase de operación. Prestaciones de servicios, ahora sí la vamos a poder aplicar. Y la otra modificación que se produce en las operaciones a plazo es que antes yo tenía que imputar la renta en el momento en el que yo cobraba. En el ejemplo que les acabo de poner de 1 año y 6 meses, imagínense que llegásemos al año y 6 meses
y no cobrase la operación, sino que la cobrase a los 2 años. Bueno, pues yo imputaba la renta a los 2 años cuando cobrase. Ahora no me dicen que no. Ahora lo que me dice el legislador es cuando sea exigible, es decir, al año y 6 meses. Y si no, pues ya veremos otras medidas, como podría ser deteriorar ese crédito que al final no he cobrado. De la mano de la medida anterior, de la no deducibilidad de los deterioros, tampoco se permite a partir del 2015 las pérdidas generadas por las ventas entre compañías de un grupo de inmovilizado, inversiones inmobiliarias, intangible y de valores representativos de deuda. Y aquí también lo que se hace es adecuar la situación que ya teníamos en el 2013 para participaciones. Si tenemos un grupo de entidades y una empresa le vende una fábrica a otra empresa o le vende unas naves o le vende cualquier elemento de su inmovilizado y por ello se genera una pérdida, esa pérdida no es fiscalmente deducible. ¿Cuándo va a ser fiscalmente deducible? Cuando lo venda a terceros o cuando las empresas que están dentro de ese grupo mercantil, alguna de ellas salga, ¿vale? Y también está la posibilidad de la amortización, que es igual que la que comenté con anterioridad. Pasamos ahora a un bloque relativo a operaciones relacionadas con los socios en general o con el capital. En primer lugar, préstamos participativos intragrupo. Solo esos. Préstamos participativos son aquellos préstamos que tienen un total o parcialmente, se retribuyen con los beneficios que tenga la sociedad en el futuro y son un híbrido entre la financiación propia y la financiación ajena. ¿Por qué? Porque normalmente estos préstamos los suelen dar los socios. Bueno, no siempre, pero es habitual que este tipo de préstamos los socios, gente con cierta vinculación con la compañía. También pueden ser capital en riesgo o business angels, también puede ser, pero ¿qué es lo que hasta ahora esto era ingreso? Tenía el tratamiento de un préstamo, ingreso en un lado y gasto en el otro. Pero mercantilmente, a efectos de causa de disolución de la compañía, se computaba como capital y además era el último préstamo que cobraba. O sea, primero cobran todos los demás acreedores y luego los préstamos participativos. Pues bien, la normativa tributaria del impuesto de sociedades viene a darle fiscalmente el tratamiento de los dividendos, con lo cual esos intereses van a ser para el que los paga no gastos deducibles y para el que los recibe dividendos, que tendrá derecho a la exención por dividendo si, bueno, lo tendrá siempre, porque es un supuesto que siempre lo tendrá, porque tienen que ser dentro del grupo, ¿vale? Otra cuestión, para esto tengo que hacer una pequeña explicación, porque no sé si saben, algo habrán escuchado de la teoría del vínculo, de la retribución a los administradores de las compañías. Este es un tema que ha generado bastante polémica en los últimos años con la administración. El origen de esto es que hace bastantes años a la empresa MAU le levantan un acta porque le dice el inspector que los gastos de la retribución del órgano de administración no son deducibles porque no estaba claro el sistema de retribución en estatutos y por ello se entendía que la retribución que realmente la percibían como director general o como tal, por la función que desarrollaban, como eran las propias del órgano de administración, se aplicaba la teoría del vínculo, que lo que significa el vínculo es que el vínculo mercantil de un administrador prevalece sobre cualquier otro, o sea que si usted es administrador de una compañía, desarrolla funciones de dirección, no puede decir que su vínculo con la compañía es laboral, porque tengo un contrato de gerencia. No, su vínculo es mercantil por ser el administrador. Por eso se llama la teoría del vínculo. Es del vínculo de la relación de prestación de servicios que une al administrador con la empresa. Bueno, el caso es que esto llegó al Supremo y el Supremo dijo que efectivamente el gasto no era deducible. Esto era aplicando la ley del 78 del impuesto de sociedades, ni siquiera la ley anterior. Hubo bastante polémica sobre si esto era extrapolable o no a la ley 4395, que era la que por entonces estaba vigente. Bueno, el Real Decreto Legislativo 4/2004, que es la ley 4395, el texto refundido. Y finalmente la Administración se decantó por decir que usted en estatutos tiene que estar retribuido el cargo de administrador, ¿vale? Y si está retribuido el cargo de administrador, pues en principio es deducible. Pero si no lo está, tenga usted cuidado porque no va a ser deducible, ¿vale? Sin estar muy claro, porque un poco cada administración hacían cosas diferentes. Pues bien, la ley intenta acabar con esto, pero lo hace de una manera, la redacción no es muy buena. Entonces, aunque la intención es clara, incluso nosotros hemos estado en charlas con el director general de tributos y ha dicho que la intención es clara, que este tema se acabe y que en principio esos gastos serán siempre deducibles. Pero como está la redacción hay que tener cuidado. En definitiva, ahora lo que vienen a decir, porque como la excusa que te ponían para decirte que no era deducible era que era una liberalidad, decía, como no es obligatorio pagarlo en estatutos, esto es una liberalidad.
Y como es una liberalidad, no es gasto deducible en el impuesto de sociedades, ¿vale? Pero lo que han hecho es en el apartado de gastos no deducibles, donde se dice que las liberalidades no son gastos deducibles, que eso sigue igual, han añadido que quitan la parte de la retribución de los miembros de la organización. Pero por la forma en que lo han redactado, sigue sin estar claro. Nuestro consejo a este respecto sigue siendo el mismo que era antes, para quedarse tranquilo, y es que el cargo de administrador sea retribuido. Que el cargo de administrador sea retribuido. Que la retribución de los administradores de la empresa que son socios y tienen un porcentaje mayoritario procuren que sea por el cargo de administrador. Si funcionan, si realizan funciones de dirección, ¿vale? Y si no, mucha gente no hace esto por el tipo de retención. La realidad es que muchas veces por el tipo de retención por lo que se intenta no hacerlo así. Pues bueno, si se empeñan ustedes y quieren no hacerlo así, tengan cuidado y por lo menos que haya un acta de junta que diga que lo que se retribuye es por otras funciones, que se intente explicar por qué esas funciones son diferentes a las propias del órgano de administración y que además se diga que aunque venga alguien y diga que esto es retribución de la órgano de administración, también lo aprobamos. Porque la retribución de la órgano de administración tiene que aprobarla la Junta. Pues nuestra recomendación es un poco que hagan todo eso. O que hablen con su asesor, realmente, que se lo prepare él. Tema de operaciones vinculadas. Aquí hay también cambios importantes que merecen ser destacados, porque además en los grandes grupos industriales pues siempre hay operaciones vinculadas importantes. Pero ya se acaba la problemática porque claramente dice la ley que la retribución de los administradores no es susceptible de ser valorada a valor de mercado. Y lo más importante es que la relación socio-sociedad en las operaciones vinculadas, que hasta ahora está fijada en el 5%, cuando nosotros teníamos más de un 5% de una sociedad, éramos vinculados con la sociedad, sube al 25%. ¿Vale? Ahora ya cuando tengamos un 5 no somos vinculados cuando tengamos un 25. Por otro lado, también bastante importante, se simplifican mucho las obligaciones de documentación para aquellas sociedades cuyo importe neto de la cifra de negocio sea inferior a 45 millones de euros. Esto era un problema bastante importante de la normativa de operaciones vinculadas. Uno de los grandes problemas era la documentación que se exigía, que era farragosa, compleja, y que además se exigía prácticamente a todas las empresas por igual, cuando la realidad es que la normativa de operaciones vinculadas lo que pretende, sobre todo, evitar no son las operaciones internas ni las operaciones con los socios, también, pero la finalidad principal es evitar la deslocalización de beneficios hacia otras jurisdicciones, hacia jurisdicciones con tributación más reducida. Pues lo habréis visto, supongo, en el periódico o en las noticias, el tema de Google, el tema de Apple, que cómo es posible que vendan tropecientos mil iPhones y no tributen nada más. Todo esto, realmente la normativa de operaciones vinculadas persigue sobre todo eso. Entonces no tiene mucho sentido que las empresas que no son muy grandes o que no son transnacionales tengan unas obligaciones tan importantes de documentación. Por eso se reduce sustancialmente. Y también se reduce, que es de agradecer, el régimen sancionador, que era bastante severo cuando se trataba de incumplimientos formales, cuando el problema era que no teníamos la documentación de la operación vinculada que exigía la norma, ¿no? Ahora se reducen las obligaciones de documentación y además se reduce el régimen sancionador. Hay más modificaciones relativas a operaciones vinculadas, pero como vamos un poco justos, pues yo creo que pasamos. Y entramos en otro bloque que es, yo diría que es el cambio más importante que hay en la nueva ley del impuesto de sociedades. Y es que pasamos, para corregir la doble imposición, tenemos grupos de sociedades y se reparten dividendos. Para corregir la doble imposición pasamos de un sistema de deducción a un sistema de exención. Esto como tal, en principio, no es, bueno, a ustedes no les afecta mucho porque no es más que un tema técnico. Lo que sí es más importante es que se unifica lo que antes era la deducción internacional con la nacional, se unifican en una sola, ¿vale? Otra cuestión importante, hasta ahora teníamos que cuando la participación era igual o superior al 5%, la deducción era del 100%, yo recibía dividendos de una participada en la que tenía menos de un 5%, no tributaba nada, y cuando era menos del 5%, tributaba el 50%. Tributaba, bueno, depende del tipo impositivo, al 15% aproximadamente. Ahora eso se cambia, y cuando es menos del 5%, tributo íntegramente en el reparto de dividendos. Ya no está. Pero, por el otro lado, cuando son participaciones de más de un valor de adquisición, un valor neto contable de más de 20 millones de euros, en esos casos también aplico la exención, aunque sea menos de un 5%. ¿Vale? También es importante el tema del mantenimiento, que puede ser a nivel del grupo, ahora esto se ve también a nivel de grupo, y que las empresas CEC, esto es un tema muy importante, las empresas CEC que hasta ahora
Cuando repartían dividendos se consideraba que la que recibía el dividendo no podía aplicar la deducción por doble imposición porque, vamos, para entendernos, porque la CEC había tributado muy poco. Esto se acaba. Esto es fundamental para que la CEC tenga impulso, lo comentaré después con más detalle, para que la CEC tenga impulso en el mercado nacional. Hasta ahora las empresas CEC fundamentalmente o eran canarias o eran de fuera del resto de España, porque para las de Madrid, para las peninsulares, esto no venía nada bien, porque al final era un sistema de retrasar, el pago de impuestos, no de exención. Pues esto se corrige. Suponemos que esto va a tener bastante incidencia en la entrada de capitales peninsulares en la zona CEC. No vamos a explicar esto que está aquí porque es complejo, pero quédense con una idea. El sistema que se ha establecido de exención por dividendo, para evitar lo que ahora vamos a comentar, porque también están exentas las plusvalías tácitas que se generan en la venta de empresas, para evitar eso ha intentado crear mecanismos de salvaguarda, que además lo han hecho fatal, porque el proyecto decía una cosa, luego en el Senado metieron otra. Total, que han hecho un galimatías. Yo auguro, y lo digo porque estoy seguro de que esto va a sufrir modificaciones importantes pronto. Seguro. Porque hay supuestos que no tienen ningún sentido. Supuestos de doble, triple, si quieres infinita imposición. Supuestos complejísimos en los que tienes que llevar un control de dónde te viene el dividendo hasta la última participada. Bueno, esto claro, cuando uno tiene dos empresas en cadena no pasa nada, pero en grupos grandes es complejísimo. Pues todo esto yo estoy seguro de que va a tener cambios importantes, si no normativos, desde luego por vía de consulta van a tener que aclarar muchas cosas. No vamos a entrar en ello porque es complejísimo y además porque es eminentemente técnico. Este es el tema que comentaba al principio, que es muy importante y que sí es una idea que deben de quedarse en la cabeza. Procuren tener los grupos de empresas distribuidos por unidades o por paquetes, ¿vale? Esto en general ya era la manera más lógica de tener organizado un grupo empresarial antes, pero ahora mucho más. ¿Por qué? Porque cuando vendamos uno de esos paquetes no tributamos. No tributamos nada. Hasta ahora se tributaba por la parte del beneficio obtenido que no se correspondía con reservas de la participada. Yo tengo una sociedad participada, desde que yo la tengo, esa sociedad genera unos beneficios. Cuando vendo, por esos beneficios generados no tributo, no tributaba. Pero por el resto sí, por las plusvalías acumuladas, por el fondo de comercio que tenía esa compañía, había que tributar. Esto era un problema bastante grave a la hora de hacer cualquier operación de venta, porque los costes podían ser bastante elevados. Ahora eso se elimina y no se tributa nada por las plusvalías tácitas, excepto cuando estemos vendiendo una sociedad patrimonial. Por eso lo de procurar que no tener patrimonial, y si son patrimoniales que estén aisladas o que estén claramente definidas en una sola sociedad y no mezclar actividad económica con patrimonial, ¿vale? En las que sean patrimoniales el régimen es el que teníamos antes. Por la parte del beneficio que ellos tengan en la venta, que provenga de beneficios generados en la participada durante el periodo de tenencia de la participación, no tributo, pero por el resto tributo. Con lo cual, la idea fundamental es, esto es un cambio muy importante y tengan claro ir hacia estructuras peine y a separar las cosas. Incluso cabe la posibilidad de plantearse en actividades de arrendamiento de inmuebles separar cada inmueble en una sociedad, porque como puedo tener el empleado en una sola de ellas, si tengo una sociedad por cada inmueble, cuando vendo el inmueble, realmente vendo la sociedad y no tributo. Habrá que ver si eso le ponen algún tipo de freno, pero en principio se podría, ¿vale? Pero en general que hay cosas que planificar y cosas que ver ahí que son importantes, ¿no? Las otras dos medidas estrellas, junto con la exención por doble imposición, son la generación de dos nuevos ajustes negativos en la base imponible. El primero es la reserva de capitalización, que lo que me va a permitir es reducir la base imponible en el 10% del incremento de los fondos propios, con el límite, eso sí, del 10% de la base imponible. Si resulta que ese 10% del incremento de los fondos propios es superior al 10% de mi base imponible, no pasa nada, no pierdo ese beneficio fiscal, sino que lo voy a poder aplicar en los dos ejercicios siguientes. ¿Qué requisitos me pide? Pues los únicos requisitos que me pide es que ese incremento de los fondos propios lo mantenga durante 5 años y que dote una reserva por el importe del ajuste negativo que he realizado. Por lo tanto, en esta parte es muchísimo más sencillo que la RIC que conocemos aquí en Canarias, porque no pide requisitos ninguno, simplemente el mantenimiento de los fondos propios. Solo han de tener en cuenta una cuestión, que lo pueden ver con el ejemplo. En realidad, el incremento de los fondos propios, con alguna salvaguarda que establece el legislador en la norma, va a coincidir en la mayoría de los casos con los beneficios del año anterior, que yo me los quedo en reservas en este año. En este ejemplo, ven que en el ejercicio 2014 tuve 300 de beneficio,
los dejo en las reservas en el ejercicio 2015 y ese va a ser el incremento de los fondos propios. ¿Cuánto es el 10%? 30. Mi beneficio en el ejercicio 2015 son 400 y me resto 30 unidades en la base imponible. ¿El problema dónde lo podemos tener? A lo mejor, pues bueno, que yo tenga beneficio en el ejercicio 2015, pero no lo tenga en el ejercicio anterior. Si yo no tengo beneficio en el año anterior, no hay incremento de fondos propios. Y si no hay incremento de fondos propios, al final no tengo la reducción en la base imponible. También puede darse la situación contraria. Puedo tener beneficio en el ejercicio 2014 y no tenerlo en el ejercicio 2015. Ahí hay incremento de fondos propios. Ahí debería de dotar la reserva. Está bien de que no la puedo aplicar en el 2015, pero no pasa nada, tengo 2 años más. Por lo tanto, me lo guardo en el bolsillo y al año que viene yo ya veré si la podré aplicar o no la podré aplicar. Este beneficio fiscal es importante sobre todo por eso, porque los requisitos son muy sencillos y este lo pueden aplicar todas las empresas. El segundo es la reserva de nivelación. Aquí bajamos un escalón y solo van a poder aplicar las empresas de reducida dimensión. Recuerden, importe neto de la cifra de negocio en el ejercicio anterior inferior a 10 millones. Y además, este sí que tiene truco. El ajuste anterior es permanente, es para siempre. Si yo cumplo el requisito de mantenimiento, ya no tengo ningún problema más. Aquí no. Aquí el ajuste también va a ser del 10% de la base imponible, pero lo he de integrar, es decir, lo que yo me pongo como ajuste negativo en el ejercicio 2015, imagínense, 1 millón de euros, que es el límite que me puedo aplicar, lo voy a tener que integrar en los 5 ejercicios siguientes a medida que vaya generando bases imponibles negativas. Y si no genero bases imponibles negativas, transcurridos 5 años, es decir, en el ejercicio 2020, tengo que volver a reintegrarlo. En realidad, aquí de lo que estamos hablando es de un crédito de la Administración, y la Administración lo que me permite es que yo me realice un ajuste negativo, ¿vale?, con el requisito también de mantener una reserva dotada indisponible durante ese tiempo, pero que tenga que devolvérselo como máximo en 5 años. Bases imponibles negativas, también hay cambios importantes que nos afectan a todos. En primer lugar, se acaba el límite. Teníamos un límite de 18 años para aplicar la base imponible negativa. Bien es cierto que el que en 18 años no pudiera aplicar la base imponible negativa seguramente no tenía empresa, pero teníamos 18 años, ahora ya no hay plazo, ¿vale? No hay límite, no hay plazo. El límite, hace unos años nos pusieron unos límites para la compensación de base imponible negativa con una finalidad puramente recaudatoria y esto se mantiene, pero varía. En el cuadro lo tienen. Hasta 2014 teníamos más de 60 millones de euros, estaba limitado el 25% la base, entre 20 y 60 millones el 50% y el resto de empresas podían aplicar el 100%. Tras la reforma, aunque esto entrará en vigor en el ejercicio 2016, no entra en el 15, que es este, que lo vamos a declarar el año que viene, en julio del año que viene, estamos igual que estábamos en 2014. Pero en el 2016 tendremos un límite del 60% y a partir del 2017 del 70%. Y además el primer millón de base imponible siempre será aplicable, ¿vale? Y otro tema importante, la base imponible, esto es un tema también muy polémico y no dejen de defenderse porque lo va a seguir siendo. Hasta ahora Hacienda pretendía o pretende, y la jurisprudencia que hay es errática y compleja en cuanto a la interpretación, pero pretendían, cuando uno aplicaba una base imponible negativa de hacía 17 años, poder analizar la contabilidad y las operaciones y determinarte la base imponible de hace 17 años, aunque parezca un disparate, esto es tal cual lo estoy contando. El Supremo ha luchado contra esta cuestión, aunque no es del todo claro tampoco, porque el Supremo también es especialista en no ser claro, pero la realidad es que, en teoría, para aportar mayor seguridad jurídica, ahora lo que se ha esto que estoy contando no solo es aplicable y además la modificación tampoco. El problema no solo es aplicable para las bases, también para las deducciones, ¿vale?, que también tenían un plazo más dilatado. Lo que hace ahora el legislador es decir, vamos a dejarnos de historias, vamos a acabar un poco con el problema este y no vamos a estar todo el día peleándonos por esto. Durante 10 años yo le puedo comprobar la base imponible negativa, ¿vale? Después de 10 años me basta con que usted me tenga la autoliquidación del impuesto, que no la tenías que tener porque la tiene Hacienda, pero la debiera no, tiene la obligación de tenerla. Pero bueno, tienes que tener la liquidación o autoliquidación del impuesto, la contabilidad depositada, se entiende que las cuentas anuales, aunque se recomienda tener la contabilidad también, pero en principio no serían necesarios los soportes documentales de la contabilidad, ¿vale? Consejos, si pueden, los conservan. Si la base imponible estaba regular determinada, que a veces pasa, no los enseñan, pero mejor que los conserven. Tipos impositivos,
esto no tiene mucho, pero vamos, ya lo sabrán. Bajamos al 28 en 2015, 25 a partir del 2016. En la empresa de reducida dimensión se acaba, aunque se mantienen en 2015 25-28%, pero se acaba el tipo especial y los tramos y tal, de base, simplificación del impuesto, equidad, etcétera, etcétera. Empresas de nueva creación, que teníamos el 15-20 también por tramos ahora, como la reducida dimensión, ¿eh? Pasamos al 15 y punto. Y mantenimiento de empleo se mantiene en 2015, pero se acaba ya para el 2016. En lo que respecta a las deducciones, seguimos pues con la línea de los últimos años. En los últimos años se han ido disminuyendo los tipos de las deducciones y eliminando. Y ahora por completo se ha hecho una gran limpia. Se elimina la deducción por inversión medioambientales, la deducción por reinversión en beneficios extraordinarios, que aquí no era muy de aplicación por la Reserva para Inversiones, pero que en Península era uno de los beneficios, si no el beneficio fiscal más importante. Y se elimina la deducción por formación, una residual que existía para el uso de nuevas tecnologías en los empleados, y una deducción por inversiones en beneficios que se generó en el ejercicio 2013 y que tuvo una corta vida. Fue una deducción que no sé si la escucharon alguna vez, que lo llamaban la hermana pequeña de la RIC o la prima de la RIC, porque era muy parecido, aunque era mucho menos potente. Esta duró 1 año y medio. Deducciones que se mantienen: la creación de empleo con discapacitados, las inversiones en producciones cinematográficas y la de I+D+I. Reforzadas salen las producciones cinematográficas y la de I+D+I. En lo que respecta a esta última, hay 2 novedades. La primera, que se eliminan las subvenciones del cálculo de la base de la deducción. Hasta ahora, cuando calculábamos la base de la deducción por investigación, desarrollo e innovación tecnológica, quitábamos el 65% de las subvenciones y ahora lo vamos a quitar por completo. Y en donde sí se ve beneficiado, donde sí se incrementa, es que con la Ley de Emprendedores se estableció un sistema por medio de la cual las empresas que tienen mucha inversión en I+D+I pueden solicitar la devolución de impuestos. Esta deducción se aplica con un límite del 25 y del 50 en Península, aquí con el 60-90, pero el legislador, a partir de la Ley de Emprendedores, nos daba la oportunidad de comernos el total de la cuota impositiva del impuesto, con un requisito: renunciar al 20%. Yo generaba una deducción de I+D+I de 1 millón de euros, tenía una cuota de 500.000, me podía comer los 500.000 de la cuota del impuesto, pero en vez de tener 1 millón, bajaba a 800.000, es decir, perdía ese 20%. Pero además me decía, te comías los 500.000, perdías los 200.000, te sobraban 300.000. Esos 300.000 me puedes solicitar la devolución. Me pide requisitos de inversión en empleo e inversión en estas propias actividades, pero da la posibilidad de devolver, es decir, de tener un impuesto negativo. El importe que existía antes era de 3 millones y con la reforma fiscal lo que se ha hecho es incrementar de 3 millones a 5 millones. Es decir, se pueden establecer figuras e inversiones en I+D+I que puedan generar hasta una devolución de impuestos, de deducciones, de 5 millones. Ya tenemos conocimientos de incluso que hay entidades financieras que están estableciendo productos para adelantar esta devolución, ¿vale?, en base a que efectivamente la deducción finalmente llegue a buen puerto. Operaciones de reestructuración, nos referimos a fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores. Operaciones bastante habituales en grandes grupos y, por supuesto, en grandes grupos industriales. Hay cambios también de relevancia. En primer lugar, hasta ahora esto era un régimen especial y como era especial había que optar por él. Ahora se convierte en el régimen general. El régimen general en las operaciones de fusión y de agrupación o separación de empresas con finalidad de reestructuración del negocio, con finalidad económica, evidentemente. El régimen general es que no se tribute y que, bueno, el que antes era especial, no lo vamos a explicar porque tiene su complejidad. Se mantiene la obligación de comunicación a la agencia tributaria. Desaparece el tratamiento del Fondo de Comercio y de Fusión. Esto es un tema absolutamente técnico, no les voy a explicar porque no tiene mucho sentido, pero realmente viene por el tema de la exención de las ventas. Está unido, es que si no habría una desimposición. Simplifica el impuesto en todo caso. Un tema importante, que sí es importante porque a veces es un problema en las operaciones de planificación, se pueden traspasar las bases imponibles con la rama de actividad. Cuando yo tengo una sociedad que, por ejemplo, desarrolla 2 actividades y justamente, y porque es lo lógico, quiero separar las 2 actividades, los 2 negocios, las 2 ramas de actividad, me puedo llevar las bases imponibles de la actividad con la que lo ha generado, ¿vale? Eso es un tema importante. Y el tema más importante, sin duda, en las modificaciones del régimen de consolidación fiscal es que el gran problema del régimen de fusiones hasta ahora era que si Hacienda te decía que no procedía a aplicarlo, lo que procuraba hacer cada vez que se encontraba con una inspección de una fusión
tributabas por todas las plusvalías tácitas en el momento de la fusión. La sociedad que transmitía su patrimonio a la otra, la que desaparecía, vamos a citar el ejemplo de la fusión, la que desaparecía en la fusión, que es la transmitente, la que transmitía su patrimonio a la otra, tenía que tributar por todas las plusvalías acumuladas en el negocio, todas. Eso era un disparate, eso llegaba a la situación, bueno, es que un día a la empresa, si te quitaban el régimen del capítulo 8, pues podías cerrar el negocio tranquilamente. Era un gran problema en el capítulo 8. Y lo que se trata justamente, porque esto viene por normativa europea, vamos, se trata de favorecer en todo caso la organización y la reorganización empresarial con motivos económicos. Entonces, como es un tema tan polémico, el tema de si hay motivo económico válido, si no lo hay, cuándo es motivo, cuándo es finalidad de fraude, porque como haya una deducción, una base imponible que aplicar negativa ahí, ya da igual lo que tú hagas, da igual que tenga todo el sentido económico. Hacienda te va a venir a discutir que no, que es que la finalidad era compensarte la base imponible con otro resultado. Bueno, pues para evitar esto, ahora por lo menos lo que dice la norma es cuando eso ocurra, se limitan los efectos al beneficio fiscal generado. O sea, Hacienda va a tener que decir, usted ha hecho esto para esto. Pues la fusión es válida y no tiene usted que tributar por todo, por todas las plusvalías tácitas. Pero esto, por esto, te lo quito o esto tributa. Es muy importante porque va a facilitar mucho la reestructuración empresarial. Y una última consideración muy rápido. El régimen de consolidación fiscal, que es parecido al régimen de consolidación mercantil, y lo que hace es que al final el grupo fiscal solo tributa por las rentas generadas con terceros. Lo que establecía hasta 2014 es que tenía que existir una sociedad dominante y dependiente en España. Esto cambia y ahora nos podemos encontrar con circunstancias como las que pueden ver en la diapositiva. Las empresas verdes del lado izquierdo que caen de la holding francesa en el 2014 no podían estar en grupo fiscal porque no tenían una sociedad dominante en España. Y ahora eso cambia la normativa y dicen, no, usted sí puede ser grupo fiscal las dos sociedades que se encuentran en España. Y también en el otro, en el eje vertical que tenemos la holding española, que tenía una sociedad dependiente francesa, y podía ser francesa, alemana o de donde se les venga a la cabeza, y una sociedad dependiente española, tampoco podían ser grupo en España, ¿vale? Porque no tenían la dominante y la dependiente en España. En cambio, a partir del ejercicio 2015 sí. Por lo tanto, sería bueno echarle un vistazo a las estructuras internacionales porque el régimen de consolidación fiscal sí que entendemos que es un beneficio positivo. Hasta aquí nuestra presentación.